El gerente del banco miró al hombre de ropas sencillas y rasgadas y se rió en su cara. Esta cuenta no es para ti, amigo. Debes estar en el lugar equivocado, dijo en voz alta, haciendo que los otros clientes también se rieran. Iba a llamar a seguridad cuando el hombre colocó una tarjeta sobre el mostrador. Cuando el gerente digitó los números en el sistema y vio lo que apareció en la pantalla, la risa murió en su garganta y lo que sucedió después cambió todo para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales del Banco Nacional Prime, sucursal Jardines, transformando la avenida Castellana en una acuarela gris aquel jueves de marzo. Dentro del amplio salón de mármol travertino, donde lámparas de cristal italiano reflejaban luz dorada sobre el piso pulido, Marcus Enrique Tavares atravesaba la puerta giratoria con pasos medidos, dejando atrás un rastro de gotas de agua. A los 62 años, Marcus llevaba en el cuerpo las marcas de un camino que nadie allí podría imaginar. El pantalón vaquero azul oscuro tenía rasgaduras en las rodillas que no eran fruto de un diseño intencional, sino de uso prolongado y caídas en aceras irregulares. La camisa social azul, otrora elegante, ahora exhibía un tono descolorido que 3 años de lavados en tanques de albergues producen, con el cuello raído revelando hilos sueltos. Los zapatos sociales negros, agrietados en los laterales, pero lustrados con un cuidado casi reverente, rechinaban levemente a cada paso en el mármol inmaculado. En su mano derecha, Marcus sostenía una cartera de cuero marrón que parecía haber atravesado décadas. El cuero estaba tan gastado que formaba arrugas profundas y el cierre de metal original se había roto hacía tanto tiempo que ahora una cuerda blanca la mantenía cerrada, atada en 3 nudos cuidadosos. A pesar de la apariencia destruida, llevaba aquella cartera como si fuera el objeto más precioso del mundo, los dedos envolviendo el asa con familiaridad de quien conoce cada rasguño y cada marca. El contraste con el ambiente era brutal. Mujeres de tacón alto y bolsos de marca conversaban en tonos bajos sobre inversiones offshore. Hombres de traje italiano ajustaban Rolex en las muñecas mientras esperaban atención. El aire acondicionado mantenía la temperatura en exactos 22 grados, mientras allá afuera la lluvia helada de otoño castigaba a quien no tenía dónde ir. Marcus se dirigió al sector de atención preferencial, donde 3 mostradores de madera noble formaban pequeñas islas de exclusividad. En el mostrador central, Rodrigo Almeida Cuña, 38 años, atendía a una señora de unos 70 años, cubierta de joyas que centelleaban a cada gesto. Rodrigo vestía traje gris plomo de corte impecable, corbata azul marino italiana y zapatos Oxford negros recién lustrados. Su cabello estaba peinado con gel en cantidad precisa y la sonrisa que ofrecía a la clienta tenía aquella calidad pulida y profesional de los que aprendieron a encantar a personas con dinero. Cuando Marcus se acercó y se detuvo a 1 metro de distancia, respetuosamente esperando, Rodrigo levantó los ojos por un segundo. La sonrisa no vaciló, pero algo cambió sutilmente en su expresión. Sus ojos recorrieron a Marcus de arriba a abajo en una evaluación que duró menos de 2 segundos, pero que cargaba volúmenes de juicio. Entonces, sin romper el ritmo de la conversación con la clienta, levantó la mano derecha haciendo un gesto displicente de espera, los dedos abriéndose y cerrándose en el aire, y volvió toda la atención a la señora. Marcus permaneció de pie, la cartera de cuero vieja colgando de la mano, goteando agua en el suelo. No había sillas en aquella área. Los 3 sillones de cuero legítimo estaban ocupados por clientes de apariencia próspera. Sintió las miradas volverse hacia él. Una mujer rubia de unos 40 años, sentada con las piernas cruzadas, revelando zapatos rojos, lo miró de reojo y discretamente acercó el bolso Prada más cerca de su cuerpo. 5 minutos pasaron. La señora de las joyas finalmente se levantó,
agradeciendo efusivamente a Rodrigo, que se puso de pie, rodeó el mostrador y la acompañó hasta la puerta con solicitud exagerada, sosteniendo levemente su codo. Cuando Rodrigo volvió, no invitó a Marcus a sentarse. Simplemente se acomodó en su silla de cuero ejecutivo, acomodó la corbata y preguntó con un tono que mezclaba hastío y leve irritación: ¿En qué puedo ayudarlo? La voz cargaba aquella calidad que transforma una pregunta de servicio en algo próximo a un cuestionamiento de la presencia de la persona allí. Marcus dio un paso al frente, posicionó la cartera sobre el mostrador con cuidado y respondió con voz calmada: Buenas tardes. Necesito acceder a mi cuenta para realizar algunas transferencias importantes. La risa de Rodrigo vino alta y súbita, un sonido agudo que resonó por el salón de techo triple. Fue una carcajada corta pero intensa, lo suficiente para hacer que cabezas se giraran. Jessica, 24 años, empleada del mostrador común a la izquierda, miró por encima del hombro con curiosidad. Amanda, 26, su colega, hizo lo mismo, y las dos intercambiaron una mirada cómplice. Esta cuenta no es para ti, amigo, Rodrigo dijo, la voz subiendo de volumen deliberadamente, proyectándose por el ambiente. Debes estar en el lugar equivocado. El sonido de su voz tenía aquella calidad performática de quien quiere ser oído. 3 clientes que esperaban en sillones se giraron completamente. Un hombre de traje a rayas soltó una risa nasal. 2 mujeres cuchichearon algo y rieron bajito, escondiendo la boca con la mano. Marcus no cambió de postura. Sus hombros permanecieron rectos, la columna erecta. Había algo en su postura que no combinaba con las ropas destruidas. Una dignidad silenciosa que algunos consiguen mantener incluso cuando el mundo conspira para destruirla. Tengo certeza de estar en el lugar correcto, respondió, la voz baja pero firme. Solo quisiera ser atendido. Rodrigo puso los ojos en blanco teatralmente, inclinando la cabeza hacia atrás en un movimiento exagerado. Después cruzó los brazos sobre el pecho, se recostó en la silla y dejó escapar un suspiro largo. Señor, dijo con énfasis condescendiente en la palabra, las cuentas Prime exigen saldo mínimo de euros, 500.000, repitió, separando las sílabas como si hablara con un niño. Tal vez debería buscar una sucursal popular del otro lado de la ciudad. Hay una allí en la zona este, mucho más adecuada a su perfil. La pausa antes de la palabra perfil fue cargada de significado. Algunos clientes rieron abiertamente ahora. Jessica y Amanda no escondieron más el interés, girándose completamente para observar la escena, las atenciones propias momentáneamente olvidadas. Marcus tocó levemente el asa de la cartera vieja, los dedos acariciando el cuero gastado. Cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, algo que podría ser tristeza o tal vez una comprensión más profunda de las debilidades humanas. Conozco bien los requisitos de la cuenta Prime, dijo calmadamente. Después de todo, acompañé la creación de este producto desde el inicio. Rodrigo frunció el ceño, genuinamente confuso por un segundo. Entonces, su rostro se abrió en una sonrisa de escarnio. ¿Sí? ¿Trabajaste en la limpieza del banco, verdad? La risa que siguió fue general. El hombre de traje a rayas aplaudió 2 veces. Una de las mujeres que cuchicheaban soltó una carcajada demasiado alta, que ella misma pareció sorprenderse de haber producido. El salón entero parecía vibrar con la humillación pública siendo servida como entretenimiento gratuito. Pero Marcus solo sonrió. Fue una sonrisa triste, que arrugó las esquinas de sus ojos grises de una manera que hablaba de muchos dolores acumulados. Tocó la cartera de cuero como si acariciara algo precioso, casi sagrado. No, respondió suavemente. Mi relación con el banco era un poco diferente de eso. Al fondo del salón, en una mesa de caoba envidriada posicionada estratégicamente para supervisar todo el movimiento,
Flavio Martínez, 55 años, gerente de relaciones, levantó los ojos de la computadora. Había algo en aquella escena que lo incomodaba. No era solo la crueldad casual de Rodrigo, que ya había presenciado otras veces, era otra cosa, algo en la voz de aquel hombre de ropas destruidas, en la manera como se portaba a pesar de la humillación, tocaba una memoria distante en algún rincón de su cerebro. Flavio conocía aquel banco hacía 23 años, había comenzado como pasante, había subido por posición, conocía cada historia, cada leyenda institucional. Y había algo en aquel rostro, en aquellos ojos grises, en aquella postura erecta que desafiaba las ropas humildes. Rodrigo se levantó bruscamente, la silla rechinando contra el piso. Hizo un gesto amplio con el brazo derecho, como si espantara una mosca particularmente insistente. «Mira, amigo, no tengo tiempo para juegos. ¿Está bien? O sales por las buenas o llamo a Nilsson». Nilsson, el guardia de seguridad, un hombre de 1,90 m con hombros que parecían haber sido esculpidos en granito, dio un paso al frente automáticamente, la mano yendo instintivamente hacia el radio sujeto al cinturón. Fue entonces que Marcus abrió la cartera vieja. Sus dedos trabajaron en los nudos de la cuerda con familiaridad, deshaciéndolos uno por uno. El cuero gastado gimió levemente cuando abrió la tapa. De dentro, entre papeles amarillentos y un cuaderno de tapa dura desgastado, retiró algo que hizo que toda la luz de la lámpara pareciera converger hacia aquel punto. Una tarjeta. No era negra como las tarjetas black comunes. Era negra mate, sin brillo, con una textura que absorbía la luz en vez de reflejarla. En el centro, grabado en relieve tan sutil que era casi imperceptible, el escudo del Banco Nacional Prime en oro viejo. Ningún nombre al frente, solo 16 números grabados a láser con precisión microscópica. Marcus colocó la tarjeta sobre el mostrador de madera noble con un sonido suave, casi reverente. El silencio que siguió tuvo peso físico. Rodrigo miró la tarjeta como si fuera algo que pudiera morderlo. Sus cejas se unieron en una expresión de confusión creciente. Ya había visto tarjetas Black, Platinum, Infinite, pero aquello era diferente. Había algo en la simplicidad absoluta de aquel rectángulo de plástico mate que transmitía un tipo diferente de poder. Tomó la tarjeta con 2 dedos, como quien toma algo potencialmente contaminado, y caminó alrededor del mostrador hasta su computadora. Marcus permaneció de pie del otro lado, las manos descansando levemente sobre la cartera vieja, la postura inalterada. Rodrigo digitó los 16 números con desdén, cada tecla presionada con fuerza innecesaria. Esperaba un mensaje de error. Esperaba tarjeta bloqueada o número inválido o cualquier cosa que confirmara que aquello era algún tipo de fraude patético. Presionó Enter. El sistema demoró en procesar. 4 segundos, una eternidad en términos de procesamiento bancario moderno. La pantalla parpadeó. Y entonces cambió completamente. La interfaz azul y blanca estándar del sistema desapareció. En su lugar, la pantalla entera se volvió dorada, un tono de oro viejo que parecía emanar luz propia. En el centro, lentamente materializándose como si estuviera siendo dibujado por manos invisibles, el escudo del Banco Nacional Prime en alta resolución. No el logotipo moderno simplificado usado en tarjetas y sucursales. El escudo original, complejo, con sus 5 escudos entrelazados, representando a los 5 fundadores. Rodrigo parpadeó, pensando que era algún tipo de error de sistema, pero entonces comenzaron a aparecer informaciones. Titular: Marcus Enrique Tavares. DNICEL 73-429-5604. Verificado. Estatus: fundador vitalicio. Las palabras «fundador vitalicio» estaban en letras mayúsculas, rojas, pulsando levemente. Rodrigo sintió su respiración volverse superficial. Sus dedos comenzaron a temblar sobre el mouse. Desplazó la pantalla hacia abajo y lo que vio hizo que sus piernas flaquearan.
Agarró el borde de la mesa con fuerza, los nudillos poniéndose blancos. Saldo consolidado, 47.382.920,15. 47.382.920 euros y 15 céntimos. Pero no era solo eso. Acciones ordinarias, 18,7% del Banco Nacional Prime S.A. Dividendos del mes, 892,445 sales, acreditados automáticamente. Última movimiento, 12 días, crédito de dividendos trimestrales. Rodrigo le releyó. Sus ojos recorrían los números sin conseguir procesar completamente la magnitud de lo que estaban viendo. 18,7%, casi un quinto de todo el Banco Nacional Prime, una de las 5 partes originales de la empresa. Una notificación roja comenzó a parpadear en la parte superior de la pantalla. Alerta Protocolo Especial 001. Cliente bajo protección máxima. Alejamiento voluntario para tratamiento personal. En caso de retorno a las actividades, contactar directiva ejecutiva inmediatamente. Última actualización del protocolo. 14 marzo 2023. Dr. Alberto Méndez, presidente del Consejo. La sangre de Rodrigo se heló. Sus manos temblaban visiblemente ahora. El mouse escapó de sus dedos y golpeó la mesa con un sonido seco. Miró la pantalla, después a Marcus, después a la pantalla nuevamente, como si estuviera viendo un partido de tenis imposible. Flavio Martínez, que se había levantado de su mesa al percibir que algo extraordinario estaba sucediendo, se acercó con pasos rápidos. Sus 2 décadas de experiencia en el banco habían creado una especie de radar para situaciones anormales, y todos sus sentidos gritaban que aquello era monumentalmente anormal. Llegó al lado de Rodrigo y miró la pantalla. Lo que vio hizo que su corazón saltara un latido. «Señor Tavares», dejó escapar, la voz saliendo como un gemido sofocado, casi un susurro reverente. Marcus se giró, y al ver a Flavio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Fue como si el sol atravesara nubes de tormenta. Toda la tristeza y cansancio parecieron disiparse por un momento. «Flavio», dijo con calor verdadero, «Flavio Martínez, qué alegría verte». Y en aquel momento, 23 años de memoria explotaron en la mente de Flavio como fuegos artificiales. Marcus Enrique Tavares, uno de los 5 fundadores originales del Banco Nacional Prime, el hombre que en 1982, a los 24 años, se había unido a 4 compañeros de la Facultad de Economía con un sueño audaz: crear un banco que sirviera a las personas, no solo al lucro. Y había invertido su herencia de familia entera, 600.000 pesetas en la época, en la cooperativa de crédito que eventualmente se convertiría en el gigante financiero que era hoy. El hombre que, en los años 90, cuando el banco ya era lucrativo y poderoso, donó la mitad de su fortuna personal para crear las primeras líneas de microcrédito sin intereses para pequeños emprendedores de periferias, que creó el programa Educación Financiera para Todos, llevando conocimiento bancario gratuito a barrios marginales y comunidades carentes, que luchó contra el propio Consejo de Accionistas para mantener tasas justas cuando todos los otros bancos abusaban de los clientes. El hombre que 3 años atrás desapareció. Flavio se acordaba del murmullo. Elena Tavares, esposa de Marcus hacía 38 años, murió de cáncer de páncreas tras una batalla brutal de 2 años. Marcus había acompañado cada consulta, cada quimioterapia, cada noche de dolor. Cuando ella murió, algo en él se rompió de una manera que nadie conseguía arreglar. Dejó de comparecer a las reuniones del consejo. Dejó de responder llamadas. Su secretaria encontró una carta simple en su mesa. «Necesito tiempo. No me busquen. Volveré cuando esté listo». Los rumores corrieron sueltos. Algunos decían que se había mudado al interior. Otros, que estaba viajando por el mundo. Hubo quien especuló sobre un brote psicótico, internación en clínica psiquiátrica, hasta suicidio. La verdad
Flavio percibió en aquel momento, mirando al hombre de ropas destruidas frente a él, era inmensamente más compleja y perturbadora que cualquier rumor. «Señor Tavares», Flavio dijo, la voz quebrándose. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Dios mío, nosotros pensamos». Marcus extendió la mano por encima del mostrador y tocó el hombro de Flavio con gentileza. «Sé lo que pensaron», dijo suavemente, «y pido disculpas por la preocupación, pero necesitaba hacer algo importante». Flavio miró las ropas rasgadas, la cartera atada con cuerda, los zapatos agrietados, y una comprensión terrible comenzó a formarse en su mente. «Señor Tavares, usted, ¿dónde estuvo estos 3 años?» Marcus respiró profundo. Alrededor, el banco entero se había detenido. Jessica y Amanda habían abandonado completamente sus puestos. Los clientes que esperaban atención estaban de pie, cuellos estirados. Nilsson, el guardia, permanecía congelado a 3 metros de distancia, la mano aún sobre el radio. Rodrigo estaba blanco como la pared, sudando visiblemente, temblando. «Viví en las calles», Marcus dijo, alto lo suficiente para que todos pudieran oír. El silencio que cayó sobre el banco fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac distante de un reloj en la pared. Después que Elena murió, me di cuenta de que había pasado 40 años construyendo un banco para servir a personas que ya no entendía. Teníamos programas sociales, sí, microcrédito, educación financiera, pero eran creados en salas de reunión climatizadas por personas que nunca habían pasado un solo día sin saber de dónde vendría la próxima comida. Abrió la cartera vieja y retiró un cuaderno de tapa dura azul, desgastado, con los bordes gastados y amarillentos. Las páginas estaban repletas de una letra diminuta y cuidadosa. «Doné mi mansión en Las Rosas, mis 3 autos, mis ropas de marca. Guardé solo las acciones del banco porque eran mi responsabilidad, mi compromiso con los otros fundadores. Y fui a las calles a entender lo que significaba en la práctica no tener nada». Flavio tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió en una página aleatoria y comenzó a leer en voz alta, incapaz de contenerse. Doña Francisca, 67 años. Trabajó 30 años como empleada doméstica. Nunca tuvo contrato fijo. Patrones nunca pagaron seguridad social. Hoy vive debajo del viaducto Santa Ifigenia porque la pensión que recibe no cubre alquiler. Tiene artritis en las manos, pero recoge cartones. Consigue juntar 20 euros por día en los días buenos. Fue a 3 bancos a pedir cuenta corriente. Los 3 rechazaron porque no tiene comprobante de residencia fijo. La voz de Flavio se quebró. Giró páginas, cientos de ellas, con una historia. José Carlos, 42 años, perdió empleo de mecánico cuando fábrica cerró. Intentó microcrédito para abrir taller propio. Banco aprobó 15.000, pero intereses de 8% al mes hicieron imposible pagar. Perdió todo. Ahora duerme en albergue Buen Samaritano y vende caramelos en el semáforo. Más páginas. Rita, 28 años, 2 hijas. Marido murió en accidente laboral sin seguro. Necesitaba 2.000 euros para no perder chabola en la ocupación. Ningún banco prestó. Recurrió a usurero que cobra 20% por semana. Ahora debe 7.000 y la golpean cuando no paga. Marcus dejó que Flavio leyera. Dejó que el silencio pesara sobre todos. Cuando finalmente habló nuevamente, su voz cargaba 3 años de dolor testimoniado. Conocí 347 personas en esos 3 años. 347 historias que documenté en este cuaderno. Dormí en 17 albergues diferentes. Comí en 23 comedores de caridad. Fui expulsado de tiendas, de plazas, de paradas de autobús. Fui escupido, insultado, ignorado, y aprendí más sobre exclusión financiera en esos 3 años que en 40 años leyendo informes en salas de reunión. Se giró hacia Rodrigo, que estaba tan blanco que parecía a punto de desmayarse. Hoy vine a probar mi propio banco.
Marcus dijo, la voz firme pero sin rabia. Había algo peor que rabia allí. Había decepción profunda. Van a ver si el Banco Nacional Prime, que ayudé a fundar con el ideal de dignidad universal, trataría a un hombre de ropas rasgadas con respeto humano básico. Rodrigo intentó hablar, pero solo sonidos desconectados salieron de su garganta. Sus piernas temblaban visiblemente. Me juzgaste por las ropas. Marcus continuó, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Me humillaste públicamente. Te reíste de mi dolor sin conocer absolutamente nada sobre mí. Peor, lo hiciste frente a todos, para sentirte superior, para entretener a los clientes, para inflar tu propio ego a costa de la dignidad ajena. Marcus dio un paso más cerca del mostrador. Sus ojos grises encontraron los de Rodrigo y el gerente no consiguió sostener la mirada bajando la cabeza. No estoy enojado contigo, Rodrigo Almeida Acuña, Marcus dijo, y el uso del nombre completo hizo que Rodrigo tragara saliva. Estoy triste, profundamente triste, porque este banco fue creado justamente para romper este tipo de discriminación. Fue fundado por 5 jóvenes que juraron que nunca tratarían a seres humanos como números, que nunca medirían el valor de una persona por el saldo bancario. Golpeó levemente la pantalla de la computadora, donde los 47 millones aún brillaban en dorado. Y tú, Rodrigo, representas exactamente aquello en lo que juramos nunca convertirnos. Una lágrima rodó por el rostro de Rodrigo. Después otra. En segundos estaba llorando abiertamente, los hombros sacudiéndose, la respiración saliendo en sollozos. Todo el barniz de arrogancia se había derretido completamente, dejando solo a un hombre de 38 años confrontado con la monstruosidad de sus propias acciones. Señor, yo no sabía. Lo siento mucho. Yo, balbuceó entre sollozos. No sabías que yo era fundador del banco. Marcus lo interrumpió. Pero lo sabrías si yo fuera solo otro Marcus de las calles. Tus disculpas serían las mismas. Tu arrepentimiento tendría el mismo peso. Rodrigo no consiguió responder. La verdad cruel era que no, y todos allí lo sabían. Flavio, aún sosteniendo el cuaderno de historias, se acercó a Marcus. Señor Tavares, voy a accionar la directiva ejecutiva inmediatamente. Usted volvió. Necesitamos organizar su retorno, reactivar todos los protocolos. Marcus levantó una mano gentilmente, pidiendo calma. No quiero retorno triunfal, Flavio. No vine para eso. Vine porque mi jornada de 3 años me mostró exactamente lo que este banco necesita cambiar. Y llegó la hora de implementar esos cambios. Se giró hacia la audiencia involuntaria que se había formado. Todos los clientes, todos los empleados, hasta el equipo de limpieza que había dejado de trabajar para presenciar aquella escena extraordinaria. Quiero una reunión extraordinaria del Consejo de Accionistas para el próximo jueves. Voy a presentar un proyecto completo de reestructuración de nuestra atención, basado no en índices de rentabilidad, sino en dignidad humana. Vamos a crear protocolos que impidan que lo que sucedió aquí hoy se repita. Vamos a entrenar a cada empleado, del pasante al presidente, a tratar a cada persona que atraviese estas puertas con el mismo respeto, independientemente de la cuenta bancaria que posean. Abrió la cartera y retiró 3 hojas de papel amarillento llenadas a mano con su letra cuidadosa. Y quiero realizar estas 3 transferencias ahora, Flavio, si puedes ayudarme. Flavio tomó las hojas con reverencia y leyó en voz alta. 200.000 euros para el albergue Esperanza Viva, destinados a reforma completa de las instalaciones y compra de mantas, ropas y materiales de higiene para los próximos 2 años. Su voz tembló al leer la segunda. 300.000 euros para el Hospital San Lucas, destinados a saldar las deudas médicas de pacientes sin condiciones de pago actualmente internados o en tratamiento ambulatorio. Y la tercera rompió completamente su compostura. 500.000 euros
para creación del Fondo de Reconstrucción Marcus Enrique Tavares, destinado a proveer microcréditos sin intereses, con plazo de carencia de 6 meses y pago en hasta 3 años para personas en situación de vulnerabilidad que desean reconstruir sus vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, comenzando con Jessica, después Amanda, después un cliente de traje que había reído antes, uno a uno, todos en el banco comenzaron a aplaudir. Fue un aplauso lento al inicio, después creciendo, llenando todo el espacio con sonido de palmas que resonaban en el mármol. Lágrimas corrían por los rostros de personas que ni conocían a Marcus, que ni entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero que reconocían en la presencia de aquel hombre algo raro y precioso que el mundo moderno casi había olvidado. Bondad genuina aliada a poder real para hacer diferencia. Rodrigo estaba destruido, sentado en su silla ejecutiva, el rostro enterrado en las manos, llorando de una manera que hacía que sus hombros se sacudieran violentamente. Todo lo que había construido, toda la arrogancia cuidadosamente cultivada, todo el sentido de superioridad había desmoronado en menos de 15 minutos. Marcus se acercó a él. «Rodrigo», dijo suavemente. El gerente levantó los ojos rojos e hinchados. «No voy a pedir tu despido». Rodrigo parpadeó, confuso. Aquellas palabras eran tan inesperadas que no consiguió procesar su significado por algunos segundos. «Pero voy a pedir tu transformación», Marcus continuó. «Durante los próximos 6 meses, serás destacado para trabajar directamente en los albergues y comedores que este banco financiará. No en cargo administrativo, no supervisando. Vas a servir comida, vas a limpiar baños, vas a dormir una semana por mes en las mismas literas que las personas en situación de calle duermen. Vas a aprender los nombres de cada persona que sirvas, vas a oír sus historias, vas a entender sus dolores». Marcus hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Rodrigo con intensidad. «Y solo después de esos 6 meses, si realmente cambias, si realmente entiendes lo que hiciste mal hoy, ahí sí podrás retornar a una función gerencial en este banco, pero no como la persona que eres hoy, como la persona que puedes llegar a ser». Rodrigo no consiguió hablar, solo asintió, lágrimas continuando corriendo. No era generosidad, era justicia de una forma que nunca había experimentado. Era una oportunidad de redención que no merecía, pero que estaba siendo ofrecida de todas formas. Y de alguna manera, aquello era peor que un despido. Era un espejo siendo colocado a la fuerza frente a su alma, obligándolo a encarar lo que se había convertido. Las transferencias fueron realizadas. Flavio personalmente procesó cada una, sus manos temblando de emoción al digitar los valores. Cuando el sistema confirmó las 3 transacciones, imprimió los comprobantes y los entregó a Marcus con una reverencia que rayaba lo religioso. Marcus guardó los papeles en la cartera vieja, ató nuevamente la cuerda con cuidado y se giró para salir. «Señor Tavares», Flavio llamó, «usted va a volver a casa ahora. Podemos proveer auto, un apartamento hasta organizar». Marcus sonrió de aquel modo triste y sabio que 3 años en las calles producen. «Tengo casa, Flavio. Un apartamento pequeño que mantuve a mi nombre, guardado por un amigo. Voy a volver allá, tomar un baño caliente, dormir en una cama de verdad por primera vez en 1095 días, y mañana comienzo a trabajar en el proyecto que presentaré al consejo». Caminó hacia la salida, dejando rastros de agua de lluvia en el mármol pulido. En la puerta se giró una última vez. «¿Y Rodrigo?». El gerente levantó los ojos, el rostro aún rojo y mojado. «Me juzgaste por las ropas, pero fuiste tú quien estaba desnudo, de compasión, desnudo de humanidad, desnudo de todo lo que realmente importa». Y con esas palabras, Marcus Enrique Tavares atravesó la puerta giratoria y desapareció en la lluvia de marzo,
la cartera vieja atada con cuerda protegida bajo el brazo, como el tesoro que realmente era. 3 meses después, la historia se filtró. No importaba cuántos acuerdos de confidencialidad el banco hizo firmar, no importaba cuántas reuniones de control de daños la asesoría de prensa organizó. Había simplemente demasiadas personas en aquel banco, aquel jueves lluvioso, que presenciaron algo demasiado extraordinario para ser contenido. Un cliente publicó en LinkedIn, otro en Twitter. Jessica, consumida por la culpa de haber reído, contó a una amiga periodista después de 3 cervezas y muchas lágrimas. La historia se esparció como fuego en pasto seco. Fundador de banco, vive 3 años como indigente para entender exclusión financiera. Estampó la portada del El País. Gerente humilla a hombre de ropas sencillas sin saber que era dueño del banco. Se viralizó en todos los portales de noticias. Millonario duerme en la calle por 3 años. Necesitaba entender a quienes decimos servir. Fue titular de ABC. En 48 horas, Rodrigo Almeida Acuña se convirtió en símbolo nacional, no de éxito, de arrogancia corporativa, de todo lo que estaba mal con el sistema financiero español. Su rostro fue expuesto. Sus redes sociales, que exhibían fotos en restaurantes caros y viajes a Dubái, fueron disecadas implacablemente. Recibió miles de mensajes. La mayoría era de odio puro, deseando su ruina, su sufrimiento, su destrucción completa. El banco abrió proceso administrativo interno. La presión por despido por justa causa era inmensa. Accionistas minoritarios exigían su cabeza. La reputación del Banco Nacional Prime estaba en riesgo. Fue Marcus quien intervino. En una carta abierta publicada en el sitio del banco, escribió: Rodrigo Almeida Acuña cometió un error terrible, pero ese error no nació en el vacío. Fue cultivado por una cultura corporativa que valora el lucro sobre personas, que mide éxito en números en vez de vidas transformadas. Rodrigo es producto de un sistema que todos nosotros creamos y mantenemos. Destruir su vida no resuelve el problema sistémico. Transformarla tal vez pueda ser el inicio de la solución. Y así, Rodrigo aceptó la propuesta de Marcus, no porque quisiera, sino porque era la única alternativa a la completa destrucción profesional, al proceso por daños morales que habría aplastado sus finanzas personales, a la marca permanente que haría imposible trabajar en cualquier institución financiera nuevamente. En el primer día en el albergue Esperanza Viva, Rodrigo vomitó 3 veces. El olor a moho, sudor y desesperación era insoportable para alguien acostumbrado a aire acondicionado y perfume importado. Las camas eran de lona estirada sobre estructuras metálicas oxidadas. Había 140 personas compartiendo 2 baños. La ducha tenía agua fría y una presión tan débil que más parecía un goteo. Sirvió sopa en cuencos de plástico agrietado para personas que lo miraban con desconfianza y, algunos, reconocimiento. Sí, algunos lo reconocieron. El gerente arrogante que había sido humillado públicamente. Algunos escupían en el suelo cuando pasaba. Otros reían. Nadie hablaba con él. En la primera semana que necesitó dormir en el albergue, siguiendo la determinación de Marcus, Rodrigo no consiguió cerrar los ojos. El sonido de 140 personas respirando, roncando, llorando bajito, teniendo pesadillas, era una sinfonía de dolor humano que hacía imposible el descanso. Se acostó en la litera de metal, el colchón fino, haciendo que su espalda doliera, y por primera vez en su vida adulta, cuestionó absolutamente todo sobre quién era. Pero algo comenzó a cambiar en la segunda semana. Una mujer de unos 50 años, delgada al punto de ser casi transparente, se acercó a él en la cocina. Rodrigo estaba lavando ollas industriales, sus manos, que nunca habían hecho trabajo manual, cubiertas de ampollas y heridas. «Tú eres ese tipo del video, ¿no?», dijo, la voz ronca de quien fumó cigarrillos baratos toda la vida. Rodrigo se giró.
esperando escupitajo o insulto. Solo asintió. «Quiero que sepas una cosa», continuó, acercándose más. Rodrigo pudo ver las cicatrices en sus brazos, marcas de una vida que nunca podría imaginar. «Yo también he juzgado a personas. Cuando tenía casa, marido, buen empleo, miraba a gente como yo soy ahora y pensaba, perezosos, vagabundos, ¿por qué no trabajan?». Soltó una risa amarga. «Entonces mi marido murió. Fábrica donde trabajaba cerró. Hijo se metió con drogas y robó todo lo que tenía, y de repente yo era la vagabunda que solía juzgar». Tocó el brazo de Rodrigo, sus dedos huesudos apretando con fuerza sorprendente. «Todos aquí tienen historia, y la mayoría de esas historias comenzó con gente que lo tenía todo, igual que tú, juzgando a gente que no tenía nada, hasta el día que perdió todo también». Aquellas palabras atormentaron a Rodrigo. Comenzó a hacer algo que nunca había hecho. Preguntar, oír. Comenzó a aprender nombres. Doña Francisca, 67 años, la misma que Marcus había documentado en su cuaderno. Artritis en las manos, pero recogía latas 12 horas por día. Nunca se quejaba, siempre compartía lo poco que tenía. José Carlos, 42, ex mecánico, intentaba conseguir trabajo todos los días, llevaba currículum impreso en una carpeta plástica transparente. Ya había entregado 237 currículums. Ninguna respuesta. Rita, 28, con 2 hijas de 6 y 4 años que el albergue no aceptaba, así que las dejaba con una vecina en una ocupación y venía a dormir allí sola, enviando cada céntimo que conseguía, mendigando de vuelta para alimentar a las niñas. Cada historia era una puñalada. Cada nombre aprendido era un espejo mostrando a Rodrigo el monstruo casual en que se había convertido, un hombre que juzgaba libros por las portadas y personas por los zapatos. En el tercer mes, sucedió el momento que rompería a Rodrigo completamente y reconstruiría algo nuevo en su lugar. Un hombre de unos 70 años llegó al albergue en una noche de lluvia torrencial. Estaba empapado, temblando de frío, con un corte profundo en la frente sangrando. Rodrigo, que estaba de guardia aquella noche, corrió para ayudarlo. Trajo toallas, lo guió hacia la ducha, encontró ropas limpias. Mientras limpiaba la herida del hombre, éste lo miró a los ojos y dijo, «Gracias, hijo, eres buena gente». Rodrigo se desmoronó. Algo dentro de él que venía agrietándose hacía meses, finalmente se partió en millones de pedazos. Comenzó a llorar, no el llanto contenido y avergonzado de aquel jueves en el banco, sino un llanto profundo, visceral, que venía de un lugar que ni sabía que existía. «No soy buena gente», las palabras saliendo entre lágrimas y mocos. «Soy un monstruo. Hice exactamente lo que le hicieron al Señor. Juzgué, humillé, me reí de personas que estaban sufriendo». El hombre, cuyo nombre era Antonio, envolvió a Rodrigo en un abrazo. Olía a lluvia, sangre y calle, pero Rodrigo se aferró a él como niño aterrorizado. «Hijo», Antonio dijo suavemente, «todos han sido monstruos en algún momento. La cuestión es, ¿vas a morir monstruo o vas a volverte gente?». Rodrigo trabajó 6 meses exactos. Sirvió 4.782 comidas. Limpió baños 342 veces. Durmió 26 noches en literas de albergue. Escuchó 167 historias de vida. Lloró 41 veces y cambió de maneras que ningún curso de MBA, ningún seminario de liderazgo, ningún libro de autoayuda podría producir. Cuando los 6 meses terminaron, Marcus lo llamó para una reunión. Rodrigo llegó a la oficina modesta que Marcus mantenía en el banco, un espacio sin lujos innecesarios. Estaba más delgado, había perdido 15 kilos. Había dejado crecer una barba grisácea que no tenía antes. Sus ropas eran sencillas, compradas en tiendas de segunda mano, y las usaba con una comodidad genuina que contrastaba violentamente con los trajes de marca que vestía antes. «Señor Tavares», comenzó, pero Marcus levantó la mano. «Marcus,
Solo Marcus. Rodrigo asintió. Tragó saliva. Había preparado un discurso, pero todas las palabras parecían inadecuadas. «Quiero pedir disculpas», finalmente dijo. «No solo por aquel día, sino por todos los días antes de aquel día, por cada vez que miré a alguien y vi solo la apariencia externa, por cada vez que medí el valor de un ser humano por el extracto bancario». Marcus lo estudió en silencio por largo tiempo. «¿Cambiaste, Rodrigo?» «Estoy cambiando», Rodrigo respondió con honestidad. «No sé si ya cambié completamente, pero estoy intentando. Todos los días despierto e intento ser menos parecido al hombre que era, y más parecido al hombre que personas como doña Francisca, José Carlos, Rita y Antonio merecen que sea». Marcus sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina. «Tengo una propuesta. Creé un nuevo departamento en el banco. Se llama Banco para Todos. Va a operacionalizar todo el proyecto que presenté al Consejo. Microcréditos sin intereses, educación financiera en comunidades, cuentas bancarias, sin exigencia de comprobante de residencia, programas de recolocación profesional». Hizo una pausa significativa. «Pero que seas el coordinador». Rodrigo se quedó sin palabras. Esperaba, en el mejor de los casos, una oportunidad de volver como gerente de sucursal en algún lugar remoto. Aquello era... «No merezco», comenzó. «No», Marcus lo interrumpió. «No mereces, pero las personas que vas a servir merecen a alguien que entiende profundamente los dos lados, alguien que fue el problema y se está convirtiendo en la solución, alguien que puede hablar con autoridad sobre transformación porque está viviendo esa transformación». Marcus se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. «Voy a hacerte una pregunta, Rodrigo, y quiero respuesta honesta. ¿Aún sientes ganas de juzgar a personas por la apariencia?». Rodrigo pensó. Honestamente pensó. Sintió la memoria de Antonio abrazándolo mientras lloraba, de doña Francisca compartiendo su único pan con él, incluso después de trabajar 12 horas recogiendo basura, de José Carlos, rechazado en 237 empleos, aún despertando todos los días y saliendo con currículum en mano y esperanza en el corazón. «Siento», admitió. «A veces el impulso aún viene. 38 años de condicionamiento no desaparecen en 6 meses. Pero ahora, cuando ese impulso viene, tengo 167 historias en la memoria para combatirlo. Tengo 167 voces recordándome que detrás de cada apariencia destruida existe un ser humano completo, con sueños, dolores, dignidad». Marcus se volvió y Rodrigo vio algo en sus ojos que podría ser orgullo. «¿Entonces aceptas?». «Acepto, y voy a pasar el resto de mi vida intentando hacer que esto funcione». Y así nació el Banco para Todos. 2 años después, el impacto fue mayor de lo que cualquiera podría prever. El Banco para Todos, bajo coordinación de Rodrigo y supervisión directa de Marcus, concedió 23.000 microcréditos sin intereses en el primer año. La tasa de morosidad fue de solo 3,2%, infinitamente menor que el 18% de las líneas de crédito tradicionales. ¿Por qué? Porque personas que son tratadas con dignidad, que reciben oportunidad real en vez de trampas de intereses compuestos, honran sus compromisos. José Carlos consiguió préstamo de 25.000 euros para abrir su taller mecánico. Hoy emplea a 7 personas, todas ex-indigentes. Pagó el préstamo en 20 meses en vez de los 36 estipulados. Rita saldó su deuda con el usurero. Consiguió empleo como cocinera en un restaurante que el programa la conectó. Y hoy vive con las 2 hijas en un apartamento pequeño, pero digno. Guarda la carta de aprobación del microcrédito en un marco en la pared. Doña Francisca, a los 69 años, consiguió su primera cuenta bancaria oficial. No necesitaba más esconder dinero en el colchón. Rodrigo personalmente abrió su cuenta.
Y cuando ella firmó el contrato con dedos artríticos, los dos lloraron. El programa de educación financiera en comunidades alcanzó 142 barrios marginales en Madrid. Marcus contrató ex-indigentes como consultores de inclusión, pagando salarios dignos. ¿Quién mejor para enseñar sobre trampas financieras que quien cayó en ellas? ¿Quién mejor para hablar sobre reconstrucción que quien se reconstruyó? Jessica y Amanda, las empleadas que rieron aquel día, pidieron transferencia de sucursal. No soportaban encarar a Marcus sabiendo lo que habían hecho. Él envió carta personal a cada una. No quiero que huyan de la vergüenza. Quiero que transformen vergüenza en acción. Pueden ser parte del problema o parte de la solución. Elijan. Ambas eligieron solución. Hoy coordinan programas de atención humanizada en sus nuevas sucursales. Flavio Martínez fue promovido a director de humanización bancaria, cargo creado específicamente para institucionalizar los aprendizajes de Marcus. Desarrolló el Protocolo Dignidad, entrenamiento obligatorio para todos los empleados del banco, desde pasantes hasta vicepresidentes. El protocolo tiene una regla central, grabada en letras doradas, en la entrada de cada sucursal. Trata a cada persona que entre aquí como tratarías a alguien que amas profundamente y que está pasando por el peor día de su vida. Porque, como Marcus siempre dice, nunca sabes cuándo ese alguien realmente está pasando por el peor día de su vida, y tu bondad puede ser la única cosa que le impida desistir. El movimiento se esparció. El Banco Santander copió el modelo. Después, BBVA. Después, CaixaBank. Dentro de 18 meses, 17 bancos españoles habían implementado versiones del programa Banco para Todos. Los medios cubrieron la transformación obsesivamente. Rodrigo se convirtió en símbolo de segunda oportunidad, dando conferencias en universidades y empresas sobre su proceso de cambio. Siempre comienza sus charlas de la misma forma. Mi nombre es Rodrigo Almeida Cuña. Hace 2 años era un monstruo que juzgaba a seres humanos por el valor de sus cuentas bancarias. Hoy estoy intentando ser humano. Algunos días lo consigo, algunos días fallo, pero todos los días despierto e intento de nuevo. La honestidad brutal de sus palabras toca a personas de maneras que discursos corporativos pulidos nunca conseguirían. Marcus transformó la cartera de cuero vieja en un símbolo institucional. Está expuesta bajo vidrio blindado en la matriz del Banco Nacional Prime en Madrid, con el cuaderno de 167 historias, abierto en una página aleatoria, cambiada mensualmente. Al lado, una placa de bronce. Esta cartera perteneció a Marcus Enrique Tavares, fundador. Durante 3 años, llevó este cuaderno por las calles de Madrid, documentando las historias de personas que nuestro sistema financiero había abandonado. Esta cartera nos recuerda que dignidad no se mide por saldo bancario y que las personas más valiosas frecuentemente visten los harapos más humildes. El movimiento llegó al Congreso de los Diputados. La diputada Marina Souza, que había sido indigente por 6 meses tras perder todo en un divorcio destructivo, propuso la Ley 4721-2025, Ley de Dignidad Financiera, que castiga discriminación socioeconómica en instituciones financieras con multas pesadas y posible revocación de licencia de operación. Pasó por unanimidad. Fue sancionada por el presidente en ceremonia donde Marcus y Rodrigo estaban presentes, sentados. Cuando preguntado por periodistas cómo se sentía sobre su transformación de villano nacional en símbolo de segunda oportunidad, Rodrigo respondió: «No quiero ser símbolo de nada. Quiero ser recordatorio de que dentro de cada persona cruel existe potencial para bondad, y que a veces la mayor caridad que podemos ofrecer a alguien es la oportunidad de cambio genuino».
Y Marcus, al ser preguntado si pensaba que la transformación del sistema financiero español era permanente o temporaria, respondió con la sabiduría que 3 años en las calles le enseñaron. Nada es permanente sin vigilancia constante. El ser humano tiene capacidad infinita tanto para bondad como para crueldad. La cuestión no es eliminar la capacidad para el mal, sino crear sistemas que hagan más fácil elegir el bien. Y sobre todo, nunca olvidar. Hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada. Trata a los vulnerables como te gustaría ser tratado en tu día más vulnerable. 5 años después, Marcus Enrique Tavares, ahora con 67 años, se sienta en una silla simple de madera en el escenario del Teatro Real de Madrid. El teatro está repleto. 3.000 personas llenaron cada asiento y otras 500 están de pie en los pasillos. No es evento corporativo, no es lanzamiento de producto. Es el 5º aniversario del Banco para Todos. Y Marcus insistió en que fuera celebración pública, abierta a cualquier persona, entrada gratuita. En el público, doña Francisca, ahora con 72 años, jubilada finalmente con pensión digna conseguida a través de abogados que el banco proporcionó gratuitamente, usa vestido azul nuevo. José Carlos trajo a sus 7 empleados, todos con uniforme del taller que lleva su nombre. Rita está con las 2 hijas, que ya no recuerdan el tiempo en la ocupación, pero estudian en escuela privada, pagada con beca del programa educativo del banco. Y Rodrigo Almeida, 43 años, delgado y de barba grisácea, se sienta al lado de Marcus usando traje sencillo comprado en tienda popular. Ya no parece el hombre arrogante de 5 años atrás. Parece alguien que fue roto y reconstruido en algo completamente nuevo. Marcus se levanta para hablar. El teatro silencia. Hace 5 años, comienza la voz amplificada suavemente por el sistema de sonido, entré en un banco que ayudé a fundar vistiendo ropas de mendigo. Lo hice para probar una hipótesis. ¿Será que creamos un banco que realmente trata a todos con dignidad o solo decimos que lo hacemos? Hace una pausa mirando a Rodrigo. La respuesta fue dolorosa. Fallamos. Yo fallé como fundador al permitir que una cultura de lucro sobre personas se instalara. Rodrigo falló al materializar esa cultura en acción. Todos nosotros fallamos. Rodrigo baja la cabeza. Lágrimas ya corriendo. Incluso 5 años después, la memoria de aquel día aún duele. Pero, Marcus continúa, la voz volviéndose más fuerte, fallar no es final de la historia. Fallar es solo momento de elección. O puedes fallar y reconstruir. Nosotros elegimos reconstruir. Gesticula hacia el público. Y miren lo que reconstruimos juntos. 47.000 microcréditos concedidos, 418 comunidades marginales alcanzadas con educación financiera, 2.376 personas entrenadas como consultores de inclusión, 1.893 historias de reconstrucción documentadas. La pantalla detrás de él comienza a mostrar rostros. José Carlos en su taller, Rita cocinando profesionalmente, doña Francisca recibiendo primera jubilación, decenas, cientos de rostros, cada uno una historia de dignidad recuperada. Pero el número más importante, Marcus dice, la voz quebrándose levemente, es uno, una persona que eligió cambiar, una persona que fue monstruo y decidió volverse humano, una persona que probó que redención no es fantasía, es posibilidad real para quien genuinamente la busca. Extiende la mano hacia Rodrigo. Levántate, por favor. Rodrigo duda. El teatro entero contiene la respiración. Lentamente se levanta. Está temblando. Este hombre me humilló hace 5 años, Marcus dice, y hoy es mi amigo, mi socio, mi hermano en la misión de arreglar lo que ayudamos a romper. El teatro explota en aplausos, de pie.
3.500 personas aplaudiendo no solo a Rodrigo, sino a la posibilidad de transformación que representa. Rodrigo cubre el rostro con las manos, los hombros sacudiéndose. Cuando finalmente consigue hablar en el micrófono que le extienden, su voz es poco más que susurro quebrado. No merezco esto. No merezco perdón. No merezco estar aquí. Lo que hice es parte del pasado. Marcus lo interrumpe gentilmente. Y construiste presente diferente. Estás construyendo futuro diferente. Eso es lo que importa. Rodrigo respira profundo, limpia las lágrimas y finalmente consigue mirar al público. Si existe alguien aquí que es cruel con personas vulnerables, dice, la voz ganando fuerza, alguien que juzga por apariencias, que mide valor humano por dinero, quiero que sepa, puedes cambiar. Va a doler. Va a romperte en pedazos, pero de esos pedazos puedes construir algo mejor. Mira a Marcus, y si tienes suerte, vas a encontrar a alguien como Marcus, alguien que cuando podría destruirte ofrece oportunidad de reconstrucción, alguien que cree en potencial humano, incluso cuando tú mismo no crees. El mensaje que Marcus deja aquella noche, repetido en entrevistas en los meses siguientes, eventualmente esculpido en bronce en la entrada de cada sucursal del Banco Nacional Prime, se vuelve mantra del movimiento de humanización financiera. Me juzgaste por las ropas, pero fuiste tú quien estaba desnudo de compasión. Verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, se acumula en vidas tocadas, en dignidad restaurada, en manos extendidas cuando alguien está cayendo. Y la persona más pobre no es quien no tiene dinero, es quien no tiene compasión. Marcus aún vive en el apartamento de 2 habitaciones, aún usa auto popular, aún guarda la cartera de cuero atada con cuerda en lugar de honor en su casa sencilla. El cuaderno con 167 historias está en el banco, pero sacó copias de cada página y las relee todas las noches antes de dormir para nunca olvidar. Rodrigo dedica 60% de su tiempo al Banco para Todos y 40% a conferencias en escuelas, universidades y empresas. Dona 100% de sus honorarios de conferencias para el fondo de microcrédito que lleva el nombre de Marcus. Se encuentran todos los jueves para almorzar, no en restaurantes caros, en comedores sociales, en refectorios populares, con las mismas personas que Marcus documentó 5 años atrás y que Rodrigo aprendió a llamar no beneficiarios o clientes, sino amigos. Y cuando jóvenes gerentes de otros bancos, llenos de la misma arrogancia que Rodrigo un día tuvo, vienen hasta él, pidiendo consejos sobre carrera, siempre da el mismo consejo. Antes de preguntar cómo subir, pregunta cómo servir. Antes de buscar estatus, busca humanidad. Antes de medir tu éxito por tu saldo bancario, mídelo por el número de personas que ayudaste a levantarse cuando estaban caídas. Porque y ese día viene para todos, tú vas a caer también. Y en ese momento vas a descubrir si construiste fortuna o construiste amigos. Y amigos, joven, valen infinitamente más. Y Marcus, cuando preguntado si algún día se arrepiente de los 3 años vividos en las calles, de los 1095 días durmiendo en albergues, comiendo en comedores sociales, siendo escupido e insultado, siempre responde de la misma forma. Fueron los 3 años más importantes de mi vida. Perdí comodidad, pero gané comprensión. Perdí lujo, pero gané empatía. Perdí estatus, pero gané alma. Y si pudiera volver en el tiempo, haría todo de nuevo. Porque aquellos 3 años en las calles valieron más que 40 años en salas de reunión. Me enseñaron que ser humano no es tener, es ser. Y ser bondadoso, ser compasivo, ser digno, esas son las únicas riquezas que sobreviven cuando todo lo demás se desmorona. La cartera de cuero vieja, con cuerda, continúa expuesta en el banco. Miles la visitan diariamente.
y al lado de ella una nueva adición, los zapatos agrietados pero lustrados que Marcus usaba aquel jueves lluvioso. Y una placa que dice: estos zapatos caminaron 1095 días por las calles, atravesaron juicio, humillación y desprecio, pero continuaron caminando, porque dignidad no se viste, dignidad se lleva dentro, y ninguna ropa rasgada, ningún zapato agrietado, ninguna apariencia destruida puede borrar la dignidad de un alma que sabe su verdadero valor. Y así, de un jueves lluvioso donde un hombre fue juzgado por las ropas, nació un movimiento que cambió cómo millones de españoles piensan sobre valor humano, sobre dignidad, sobre la diferencia entre tener dinero y tener carácter. Porque al final, como Marcus siempre dice, dinero compra comodidad, carácter compra, y legado es la única moneda que sobrevive a la muerte. Dignidad humana no se mide por saldo bancario. Verdadera riqueza está en el carácter, en la compasión y en la bondad con que tratamos a los vulnerables. Todos merecen respeto independiente de apariencia o condición financiera. La redención es posible para quien genuinamente busca cambio. Juzgar personas por la apariencia externa revela pobreza de espíritu, no riqueza de carácter.